o aborrecentes, en donde... Ay, te pasaste. Sí, te pasaste. Que me... Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 12 de Yo Siendo Oficio, el podcast. Hoy tengo una invitada de lujo, mi hija, Anarela Gasperini. Hoy nos va a acompañar otra vez deleitándonos con su hermosa presencia y con su manera de ver este hermoso tema que vamos a desarrollar. Pero yo hoy quiero comenzar este episodio con algo diferente. Aquí es necesario romper el hielo. Qué bien. Hoy voy a empezar hablando de una anécdota personal, que yo no sé si a ustedes les ha sucedido, esas madres que tienen adolescentes o aborrecentes, en donde... Ay, te pasaste. Sí, te pasaste. En donde llega el fin de semana, porque ahorita lo más recién es el fin de semana, pero ni te cuento cuando llega el tema de las vacaciones. Cuando son las 12 del mediodía, la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, y resulta que abres la puerta del cuarto y te encuentras que todavía siguen dormidos. ¿Mm? El cuarto, pues, en oscuro, el aire súper frío, y bueno, tú preocupada porque, ¿por qué duermen tanto estos niños? No puede ser, tienen que activarse. Y ojo que no solo me pasa a mí, también le pasa a su papá. Y, y a mí me gustaría pues hablar un poquito de esas experiencias con ella, porque siendo una preocupación del adulto, en donde uno siempre quiere que ellos estén activos, que yo siempre les he dicho que mientras más duermen, se pierden de muchas cosas que uno quizás convive en la casa, pero esa es la percepción del adulto. Ahora yo no sé la percepción de ella en el tema de la dinámica familiar. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy, un tema controversial, disruptivo entre Anarela y mi persona, porque vamos a hablar un poquito no solo de esa despertada tarde, sino el tema de acostarse tarde. Eso es otro tema Muy común. que es muy común, en donde yo muchas veces he pensado en tomar cartas en el asunto. Yo le he dicho, aunque ya acaba de entrar a la universidad, yo le he dicho que es necesario retirarle el celular antes de dormir. Así lograríamos que ella pues pudiera acostarse temprano, descansar, respetar su ritmo circadiano, sobre todo el nocturno, evitar la exposición a las pantallas y bueno, dormir temprano. Pero vamos a hablar un poquito con esta hermosa adolescente, a ver qué opina de eso, o no sé si quieres empezar con tus anécdotas personales y vivenciales en casa. Hola, Narela. Hola, mami. Bueno, yo siento que muchas anécdotas, la mayoría tienen el mismo trasfondo, que es no dormir más de las 12 los domingos. Todos los domingos, sea que vayamos a hacer algo, no vayamos a hacer algo, mi papá no le gusta ver que nosotros estemos durmiendo. Nos levanta a hora de levantarse y ya, activarse. No hacemos nada, pero no hacemos nada, pero ¿Pero cómo los levanta? ¿Cómo te abre levanta la tu puerta papá? del cuarto y miren, hora de activarse, vamos, que están listas las arepas. A veces no hay arepas. A veces no hay arepas, pero nos levanta igual. Pero muchas anécdotas. Con respecto al otro tema que me estabas diciendo de acostarse temprano, yo tengo una amiga que aún ahorita que ya va a entrar a la universidad, igual con mi misma edad, le apagan el wifi en la noche. Eso está excelente, me parece No, una no. buena herramienta. Es más, recuerdas que yo estaba investigando con una amiga que visitamos hace poco en Estados Unidos, que una de las opciones podría ser retirar a la puerta del cuarto. De ese modo, estaríamos los padres más en ese contexto de ver el ambiente en que se desarrolla cuando duermen, dormirían más temprano y se despertarían más temprano. Porque tú no piensas que uno como adulto se ocupa de que de repente llegue el fin de semana y pudiéramos hacer alguna dinámica familiar diferente, pero no se puede hacer porque son las 2 de la tarde. Imagínate salir a las 2 de la tarde.
Eso es preocupante. opinas tú Súper de eso? preocupante, súper preocupante. No, lo de la puerta me parece muy extremista, honestamente. ¿Te parece extremista? Sí, yo siento que llega a un punto que eso me apareció en un video en estos días justamente, que hablaba de que llega un punto en que cuando pasa la transición de niños a adolescentes, el adolescente necesita cierta privacidad. ¿Qué pasa? Tú estás quitando la privacidad por sustituir el que te acuestes temprano. Para mí no tiene ciencia. Y siento que llega un punto en que uno toma responsabilidad de sus acciones, porque yo siento que ya yo pasé esa etapa, como ya pudiste haberte dado cuenta ¿desde cuándo me quitabas el teléfono para dormir? Es que todavía tengo ganas de quitártelo, pero Qué como bella. sé que tienes actividades que hacer para la universidad, no lo puedo hacer. Pero ¿desde cuándo me lo quitas? Bueno, hasta antes de que en cuarto año más o menos estábamos en eso y en quinto año fui un poquito más flexible. Pero tú estás hablando de que yo rompería tu privacidad o invadiría. Pero tú hablas del respeto y eso, ustedes respetan las normas que uno como padre dictamina en una dinámica en el hogar. Ahí es donde uno se da cuenta, la responsabilidad que... Ahí es donde uno se da cuenta. Este es un tema árido. Hemos hablado. Miren, estos son, temas interesantes. Privacidad, responsabilidad, Ahí es donde uno se da dinámica, cuenta. normas, violación. Ey, ey, ey. Violación. Mira, violación a la privacidad, violación a las normas, violación a los ritmos circadianos, tanto nocturnos como diurnos. Entonces dime, cómo yo como madre, cómo no sentirme preocupada y como profesional de la salud, cómo no poder hablar de eso. Cuéntame un poco. Como te dije, siento que cada quien a cierta edad toma la responsabilidad de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, yo siento que con mi hermano ya ha sido como que él te ha dicho, no, mira, que me acosté tarde, pues, ¿qué más? Pero siento que llega un punto en que yo siento que todo radica de un origen donde cuando en un principio todo se trata de manera muy abierta, ¿ok? En el sentido de no es como una negación absoluta. Puede que no haya ciertas problemáticas. Por ejemplo, una mamá Eso que... fue muy abstracto. Quiero que me expliques en un ejemplo. A A mí lo que me interesa de este episodio, y de verdad que se los voy a decir, es que yo pienso que esto no es una dinámica o una situación que solo me pasa a mí. Yo creo que muchas de las mamás de los adolescentes nos ocurre eso. O hasta incluso no solamente que sean adolescentes, también nos puede pasar que nos cueste que los niños también, menores que un adolescente, pues se acuesten temprano. Entonces, pues uno como responsabilidad de padre y para construir también sus pilares de salud, que es importante el descanso, la cognición, cuando ustedes estudian en la noche, es que ustedes, todo el conocimiento se fija. Entonces, es interesante que identifiquemos con la comunidad, con las madres, con tus colegas los adolescentes, los aborrecentes, estas situaciones, porque me encantaría poder llegar a un punto medio contigo en donde no haya un ambiente de estrés, de tensión, de preocupación y sobre todo sea un ambiente lleno de amor y de equilibrio. Yo siento que por lo menos ahorita que entré en la universidad ya estoy un pelo más consciente en el sentido de esa organización que yo tengo que tener a la hora de dormir y descansar, porque ahorita que entré y tengo más cosas que hacer, no siempre tengo el tiempo de descansar. Entonces ya yo estoy consciente, ok, tengo que terminar esto, pero como no es para mañana, capaz adelanto un poco y lo dejo para el próximo día y el próximo día adelanto más. ¿Qué pasa? Generalmente mi cerebro está un poco más activo ya en la noche. Que a las 10 de la noche, por ejemplo. Sí. Bueno, sí, es cierto que el cerebro del adolescente está en transición hacia madurar e ir hacia el adulto. Pero, ¿cómo te sientes tú en la mañana cuando te despiertas? O sea, te acuestas tarde y cuando te despiertas, que a veces cuesta despertarte en la mañana para ir a la universidad. Yo siento que generalmente hay veces cuando tengo más sueño, tengo más energía, irónicamente. No sé, estoy como más activa, pero las veces que sí me acuesto muy tarde,
sí me pega un poquito más porque, claro, no me cuesta levantarme. Pero al fin y al cabo no fue viendo el teléfono como podría haber sido antes, que no estaba en la universidad, sino que fue haciendo un trabajo. Entonces yo digo, ok, a la próxima me organizo un poquito mejor. Pero a la vez es un poco complicado porque si yo no me siento activa, mi cerebro, no, o sea, siento que mi cerebro trabaja muchísimo mejor de noche que lo que puede trabajar durante el día. Porque no es tanto el posponerlo, porque yo no lo pospongo porque, ay, lo quise posponer. Es porque en ese momento no me siento tan activa como me puedo sentir activa en la noche. Ok, ¿y cuál crees tú, cuándo es mejor tu rendimiento, por ejemplo, para la hora de estudiar, si es escuchando, haciendo varias cosas a la vez? Quiero decir, muchas veces te he visto que estás estudiando y estás escuchando música y tienes algo que lo agarras en la mano. O sea, siempre tienes que estar en multitarea. Exacto. ¿Tú crees que eso, o sea, es efectivo? ¿Sientes que tú rindes? Para mí sí es efectivo. No siento que para todo el mundo sea así. Yo generalmente trabajo en ruido. ¿Qué pasa en la noche? No hay ruido, pero mi cerebro está activo. Entonces, para compensar eso, suelo poner, por ejemplo, música, o si no pongo música, pongo una serie que en verdad no le vaya a prestar atención, nada más para tener el ruido de fondo para poder concentrarme. El tema de agarrar cosas en las manos ya generalmente no lo hago, porque como utilizo las dos manos para el tema de maquetas, planos, o sea, ya no es, ok, voy a escribir con este y con esto tengo aquí. O sea, tengo que hacer muchas cosas a la vez, entonces, claro, ya tengo las dos manos en movimiento. Pero sí suelo concentrarme muchísimo mejor con ruido. Siento que pudo haber sido la costumbre en el colegio de el desastre en el salón, capaz puede ser, pero me quedó como un hábito el tema de tener algo de fondo para poder escuchar, para poder concentrarme y estar metida dentro de lo que estoy haciendo. Ah, ¿y tú crees que eso pudieras definirlo como un buen hábito o un mal hábito? Depende, yo siento que es como mucho en base a la experiencia. Si es efectivo para una persona, yo pienso que está bien, es un buen hábito. Pero si no es efectivo, no, o sea, no te funciona, para ti no es un buen hábito. Pero sí trae sus consecuencias a pesar de que te concentres en el momento, porque cuando tienes que estar en silencio, Mm, sin tener nada con qué poder compensar ese silencio, cuesta un poquito más. ujú. He allí el problema. Bueno, o, o la esencia de lo que estamos hablando. Se han hecho muchos estudios que demuestran que el tema de las multitareas, según tu percepción, tú te enfocas más, rindes más, y está bien, es cierto. O podemos pensar que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, y sí es cierto, pero a medida que uno va acercándose hacia la madurez y hacia la longevidad, nos vamos dando cuenta de que no es así, porque resulta ser que el cerebro debe estar enfocado en una actividad a realizar para que sea eficiente. Porque si a ti de repente en esa actividad que tú estás escuchando una serie te preguntan algo, se te va a escapar algún detalle. Por ejemplo, estás en la universidad viendo lógica o te piden que tú veas un video, este, porque tienes la materia de lógica. Y tienes que estar pendiente de los colores que aparecen de fondo, de la figura, pero llega un momento que pasa desapercibido algo importante que resulta ser que te preguntan. Es curioso lo que tú dices, porque cuando busco hacer algo, Ujú. enfocarme en hacer algo en específico, necesito ese ruido de fondo. No me he fijado mucho cuando es tema de cuando en una explicación en un salón, pero lo que sí me he dado cuenta es que en el salón no puedo hacer dos cosas a la vez. Pero cuando estoy escribiendo algo, haciendo alguna tarea, sí hago dos cosas Cuando a la estás vez. sola. Exacto. Pudiéramos pensar que es que te cuesta, o sea, escuchar el silencio o te cuesta estar contigo misma o el tema del silencio, porque hasta incluso cuando me Sí, es acompañaste probable. al yoga, no, manera, me dijo, estoy desesperada, esto es demasiada Es tranquilidad mucho. y esas son una de las cosas que está pasando con los niños. Porque están Incluso si, acostumbrados a muchos estímulos a la vez. entonces están hiperestimulados que cuando llega un momento que tienen que estar con ellos mismos, solos o cuando tienen que ir al colegio, igual nos puede pasar con nuestros chamos, con los chiquiticos, si uno le coloca mucho las pantallas, eso es lo que pasa, hay muchos colores, mucho movimiento, mucha comiquita,
Y entonces sucede es que no logran enfocar y entonces es cuando vienen, llévalo al neurólogo, hay déficit de atención, hay hiperactividad. Entonces esas son cosas que como padres debemos buscar el equilibrio. Y aunque tú estás un poco más grande, a mí me gustaría que me dieras algunas opciones desde tu enfoque y desde tu visión que sean aplicables para que nosotras las mamás pudiéramos entenderlos, permitirles cierta flexibilidad, pero a la vez colaborarles en que ustedes puedan restablecer un poco los ritmos circadianos, la exposición a las pantallas, el compartir una dinámica familiar y no aislarse. Esa serie de cosas es súper importante que como mamá a veces llevarlo, o como profesional de la salud, buscar información más que artículos, lo interesante es poder llevarlo a la práctica. Y en eso creo que me podrías ayudar tú. Siento que como padre es difícil poder dejar llevar algunas cosas, ver el ritmo, pero siento que lo mejor que podría hacer un papá en estas situaciones es analizar al niño a pesar de, o sea, en ese momento que el papá vea que el niño está haciendo esto, en vez de reducir ese impulso de decirle, pero ¿por qué no estás haciendo nada? ¿O por qué lo estás haciendo así? Analizar al niño por un tiempo, dejarlo ir a ver qué hace, porque ahí es donde tú te das cuenta su ritmo, la forma en la que trabaja. No todo el mundo trabaja igual, cada niño trabaja de manera muy distinta y más cuando están en desarrollo. Y en el adolescente también, porque cuando son niños están en desarrollo, pero cuando son adolescentes están reflejando en transición y reflejando cómo será en el futuro. Entonces, o construyendo su futuro. Exactamente. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, donde tú tienes que, ok, voy a apagar ese momento donde yo digo, ok, voy a actuar como mamá, lo apagas y te quedas como espectadora viendo la situación. Tú dices, ok, ¿por qué hace esto? Entonces ahí es donde la mamá yo siento que debería investigar, ok, esta es su forma, vamos a investigar cómo puedo ayudarlo para de manera que poder guiarlo y que pueda desarrollar de manera efectiva, pero a la vez no siguiendo una norma en específico, porque no todo funciona. Porque, bueno, tú lo puedes decir en base a tu experiencia, la forma en la que tú me has enseñado a hacer ciertas cosas capaz no te ha funcionado con mi hermano, o capaz no te funciona con mi hermana. Entonces, eso es correcto. Ahí es donde tú te das cuenta. De hecho, para serte honesta, hay muchas cosas que no me han funcionado. Y para muestra un botón con tu hermanita de 2 años y medio casi. Es que uno se da cuenta tarde. No, uno tampoco es adivino como para saberlo. Pero ahí es donde yo siento que el adulto tiene que apagar su modo adulto, modo mamá, apagarlo por un momento y decir, ok, me molesta esto que está haciendo, pero voy a dejarlo ir a ver qué va a hacer después. Porque capaz, imagínate, por ejemplo, con el sistema educativo. No a todos los niños les funciona estar sentados frente a un salón, frente a una pizarra, escuchando al profesor y copiar. Hay niños que no copian. Hay niños que sí copian, hay niños que necesitan estar parados, hay niños que necesitan estar en movimiento, hay niños que más bien necesitan estar solos, no tienen que tener compañía. Entonces ahí es donde tú te das cuenta en el sistema. Todo está regido en base a una norma. Igual que la crianza de cierto modo, porque uno se guía desde algo, de cómo te criaron a ti. O creencias. O creencias que tú vas escuchando con el tiempo, pero siempre siguen algo. Entonces es un poco, yo siento que es dejar fluir, a ver qué en verdad, qué tiene el niño por ofrecer y en cómo lo puedes ayudar para poder desarrollar bien las actividades que tenga que hacer. Okay. Un punto interesante es que esa multitarea y ese uso de varios estímulos a la vez, ya sea por educación o por entretenimiento, ¿tú no crees? Bueno, hay un dicho que siempre les he dicho a ustedes y me encantaría que por ahí me dejaran algunos mensajitos de qué le dicen a sus hijos, o no sé si han escuchado esta frase que dice, como tienes el cuarto, tienes la cabeza. O como tienes el cuarto, tienes tu sistema nervioso. Y de hecho, como adultos, se ha aplicado a que como tienes la casa, así tienes tu vida. Como tienes tu cuarto, así así te sientes tú. Entonces, ¿tú no crees que, por ejemplo, esa dispersión en hacer te lleva a que, primero, tú incumplas ciertas normas que se te colocan no solo en la casa, sino también cuando vas a la universidad o en el caso de tu hermano cuando va al colegio?
O en el caso de tu hermanita aquí, ella quiere ver televisión, pero quiere jugar con los juguetes, pero también quiere comer. Entonces, ¿es algo realmente cultural que está viniendo con la tendencia? ¿O es que realmente la generación de ustedes vienen haciendo así y creen ustedes que uno tiene que adaptarse a eso? Yo digo que vienen haciendo así porque Alesia no tiene forma de saber cómo está la sociedad hoy en día, cómo se comportan los niños hoy en día, porque no ve videos de niños desarrollándose, me explico, en la forma en la que actúa. Alesia no ve ese tipo de videos, entonces es algo que le sale de por sí por ella, pues. Pero yo siento que eso es más que todo lo del tema de como tienes el cuarto, tienes la mente. Sí puede ser verdad, pero hay personas que funcionan así. Y yo siento que ahora en esta etapa, a pesar de que cueste un poco, y uno poco a poco va desarrollando la persona y se va adaptando. Yo siento que capaz yo ahora puedo ser desordenada, pero ya cuando yo me desarrolle en un futuro, porque me... LOL. Ajá, capaz cuando... Wow. Ajá. Capaz cuando yo me desarrolle en un futuro como adulto, ya yo me habré adaptado a mi ritmo y podré balancearlo con el tema del orden. Entonces siento que es muy personal, no es una norma, pienso. Chévere. Bueno, es súper interesante la visión de nuestra adolescente con respecto al tema de cómo influye el descanso en ellos, cómo influye la cognición, el acostarse o no temprano, la exposición a las pantallas, e incluso hasta el tema del ánimo, incluso pues hasta el tema de perderse o integrarse a dinámicas familiares para el día a día como una quizás actividad de domingo o tema de vacaciones. Me encantaría leerlo y ver qué opinan ustedes, porque bueno, esto es un tema cotidiano para mí y propio en mi dinámica familiar, pero me gustaría saber si a ustedes también les ocurre eso, cómo manejan ustedes también esta situación, porque la intención pues es buscar estrategias y no solo eso, sino poder comunicarnos mucho mejor con nuestros hijos para encontrar un equilibrio y hacer que las diferentes etapas, tanto la mía como la de ella en la adolescencia, pues puedan converger y podamos vivir en paz y un desarrollo familiar y un ambiente de paz Armonioso. y armonioso. Así que gracias, Anarela, por darme tu punto de vista con respecto a estos tópicos importantes, pero es importante recordar que científicamente es necesario que nosotros como padres garanticemos un poco de que duerman un poco más de tiempo, de que la habitación esté condicionada con las características necesarias para que ellos puedan descansar, la exposición a las pantallas y, ¿por qué no?, valorar esos momentos en los que podamos compartir con ellos como dinámica familiar. Así que nada, pendiente de nuestro próximo episodio, que se vienen más temas interesantes, cotidianos, disruptivos, puede ser con adolescentes o menopáusicas, no lo sabemos, pero temas interesantes que la intención es crecer y hacer ver que lo cotidiano, lo científico y lo holístico también se pueden unir para hacer temas interesantes y que nos hagan reflexionar en cómo llevamos la vida. Nos vemos en el siguiente episodio de Yo Siendo Oficio, el podcast.